Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Isa Lozano, el podcast. Y como podrán ver, hoy es día de entrevista. Nuestro invitado, Daniel Ibarra, él tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con negocios. Por eso tenía muchas ganas de tenerlo con nosotros, pero les quiero platicar un poquito sobre toda la experiencia que él tiene. Él es licenciado en negocios internacionales, tiene una maestría también en negocios y estudios económicos. Él ha fundado 3 diferentes pymes en Zacatecas, en Jalisco, en sectores alimenticio, servicios, comercio detallista. Ha colaborado en diferentes proyectos estratégicos en el Parque Aeroespacial de Zacatecas y tiene mucha experiencia en consultoría estratégica y operativa con más de 50 empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes en México y Latinoamérica. Su enfoque principal para poder impulsar los negocios está en los resultados de negocio a través de las personas, de la agilidad, de la innovación, y él actualmente se desempeña como socio director en la consultora Novament, donde ha apoyado a más de 300 empresas a nivel nacional. Así es que bienvenido, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos da mucho gusto que podamos contar con un poquito de tu experiencia, porque como te había platicado, muchos de los que nos escuchan son locutores, pero hay muchos que son freelance, que son emprendedores. Y por eso queremos platicar hoy contigo sobre estos recursos de las grandes empresas y cómo los podemos, de alguna manera, aterrizar o aplicar a un emprendimiento. Muy bien, súper. Muchas gracias por la invitación, Isa. Al contrario, Dani. Oye, pues vamos a empezar. Platícanos primero qué es lo que hace una empresa que se dedica a consultoría de negocios. Bueno, es todo un tema esto, porque hay quien cree que nosotros vamos a resolver la vida de las empresas y hay quien cree que nosotros somos una amenaza para las empresas. De repente nos ven con ojos de son el enemigo y de repente nos ven con el ojo de son los que cobran sin hacer nada, ¿no? Entonces, muchas perspectivas. Hay muchas perspectivas, pero la analogía que más me gusta para explicar esto es el de un entrenador para un deportista de alto desempeño. Finalmente, el deportista, el de alto desempeño, el atleta, es el que se va a llevar la medalla, es el que va a salir en la tele, es el que va a hacerse famoso. Pero detrás de este deportista hay gente que le ayuda a decir cómo debe alimentarse, cuánto debe entrenar, cuántas horas, con qué frecuencias y un montón de etcétera. Eso es lo que hacemos desde consultoría. Somos este backstage del emprendedor, este backstage de la empresa que hace esta función, facilitar que el atleta brille y cumpla con lo que quiere cumplir. Me encanta esa analogía, porque realmente muchas veces vemos como que el resultado, pero cómo es que se llegó ahí, pues obviamente hay un equipo detrás, ¿no? Exacto. Y parte de ese equipo son ustedes. Pero entonces, ¿cómo puedo saber yo si necesito una consultoría para mi empresa? Yo lo que les puedo decir a todos es que cualquiera que sea el trabajo o cualquiera que sea nuestra función, necesitamos la ayuda o necesitamos la experiencia o la opinión de alguien. Uh-huh. No solamente como emprendedor o como empresario. Piensen en cuando ustedes ven a un amigo con toda la confianza y de muchos años, lo que quieren es platicarle cosas, ¿no? Y muchas veces el hablar con un amigo te ayuda a resolver tus broncas o te ayudan a ver lo que te está preocupando de una manera más sencilla. Ese es un poco el efecto de la consultoría. ¿Cómo saber que la necesitas? Yo les quiero decir, siempre necesitamos a una opinión de alguien externo. No quiere decir que todos tenemos que contratar y gastar dinero en un consultor, pero sí el mensaje detrás es, no importa en qué momento estemos, siempre necesitamos a alguien que nos ayude a ver lo que estamos viviendo desde otra perspectiva. Algunos los vamos a conocer como coaches, como mentores, como consultores, como asesores, como amigos, como papás, como mamás. Siempre vamos a necesitarlo. Nosotros, hablando ya como consultor, tenemos
empresas que están naciendo, empresas que están creciendo, empresas que están estancadas, empresas que no saben qué hacer con tanto crecimiento. Entonces, claro, pero siempre lo necesitamos. Y es muy cierto lo que dices, porque a lo mejor sí estamos muy acostumbrados a, no sé, llegar con nuestros amigos o nuestra familia y les contamos nuestra idea y a veces puede ser como que sí, es lo máximo y te va a ir increíble, ¿no? O por el contrario, pueden transmitirnos incluso a lo mejor miedos o cosas que dices, no me estás ayudando, ¿no? Y no porque queramos que nos echen porras para todo, pero pues una visión más objetiva. Y por eso creo que una consultoría o una asesoría externa va a ser mucho más objetivo y te puede realmente ayudar a alguien que pues se especializa justo eso, ¿no? Es correcto. Y algo que a mí me gusta mucho de este trabajo y desde hace muchos años es que pues tienes la perspectiva de empresas de todos los sectores y de todos los sabores y de todos los tamaños, y eso facilita mucho poder dar estas opiniones un poco más objetivas, ¿no? Como un pequeño disclaimer, por más que digamos que conocemos las buenas prácticas o las prácticas de las grandes empresas, al final la magia del emprendedor, la magia del empresario es esa, que sigue un poco la intuición, ¿no? Nos topamos con clientes que nosotros sugerimos, pero al final pues el atleta va a correr más rápido de lo que le dijiste. Entonces esa es la magia del emprendimiento. Tienes razón. Y por ejemplo, ahorita que decías esto de como pues las buenas prácticas de las grandes empresas, que de alguna manera eso es lo que se trata de implementar en una consultoría, o sea, herramientas o procesos o el conocimiento que ya sabes que funciona. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esas buenas prácticas? Porque recuerdo cuando platicábamos como de, hey, vamos a hacer esto de la entrevista y todo, y dije, está genial, pero a veces es como que suena muy interesante, pero ¿por dónde va? Miren, algo también que me gustaría compartir es, no hay una receta. Nos topamos mucho y entendemos muchas cosas como las 5 cosas, las 7 cosas, las 3 cosas que nunca debes olvidar. No estoy tan de acuerdo, pero sí puedo contarles algo que yo he visto en los empresarios que han logrado hacer negocios de mucho éxito. Y un factor fundamental es la disciplina. Definitivamente las empresas no nacen por arte de magia, y las historias que nosotros vemos de mucho éxito y que todos vemos que empezaron en un garage y que ahora son grandes corporativos, detrás hay mucha disciplina. Es algo que debe suceder siempre. El segundo es que parecería contraintuitivo, pero el segundo es la irreverencia. Es decir, seguir recetas te llevará a un resultado que alguien ya consiguió. No está mal, pero las grandes historias de éxito que vemos vienen de un poco de irreverencia. Es decir, tienen la receta y en algún punto la rompen. Claro, ¿qué le puedes dar tú de twist para darle tu sazón, ¿no? Ese pequeño sazón. Entonces, las grandes prácticas de las empresas exitosas lo puedo resumir en disciplina. Detrás de la disciplina hay cosas, diferentes cosas, pero a mí me gustaría compartir que algo que a mí incluso me ha servido como emprendedor, y es... lo pude parafrasear, lo pude decir de una manera más clara después de una recomendación de un libro fantástico que me hicieron y que leí y que se los voy a recomendar, que se llama Los quiénes, no los cómo. Okay. Es que pues las grandes empresas lo que hacen es tener los quiénes, el talento, la ayuda. Claro. Como es de que no tienes que saberlo todo, sino tener el teléfono de quien lo sepa, ¿no? Exactamente, es correcto. Esa es una práctica que las grandes empresas lo entienden y le apuestan mucho al talento. Le apuestan mucho, y no quiere decir que le inviertan, le apuestan a que tienen que atraerlo de alguna forma. Y hablando de emprendimientos o de freelancers, no sé si a ustedes les pase, pero de repente hablar de freelancers es hablar de, pues una sola persona, ¿no? El llanero solitario. Pero pues, ni siquiera el llanero solitario estaba solo. Siempre necesitamos a un quién. Y las grandes prácticas clasificadas en 2 grandes cosas de las empresas grandes es disciplina
y poder rodearte de gente que te ayude. Y muchas veces hay como ese miedo, sobre todo lo veo a veces en empresas, o sea, como de, ¿qué tal que contrato a alguien que sepa más que yo? Y que pueda ser como una amenaza cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que preocuparte tener en tu equipo a alguien que sepa más que tú? Eso está genial, qué dicha, ¿no? Qué dicha. Les voy a compartir una anécdota con un cliente, joyero muy grande del norte del país. Y él decía, mira, en esta empresa me puedo permitir tener un puesto para alguien flojo y un puesto para alguien tonto. Y ya está cubierto, soy yo. Pero o sea, el tipo se levanta a las 4 de la mañana, empieza a trabajar muy temprano. Él es el flojo. Él es el flojo. Y esa filosofía es lo que tú dices. No hay que tener miedo. La gente aporta mucho valor y lo mejor que podemos hacer es rodearnos de los quienes. Exacto. Y como bien dices, ¿no? Aunque estemos trabajando por nuestra cuenta, de todas formas vamos a necesitar a un asesor, a un publicista tal vez, a un diseñador, a pues un equipo de personas talentosas que nos ayuden para poder tener ese impulso, ¿no? Y no pretender querer hacer todo nosotros porque hay muy buenas aplicaciones que nos pueden resolver a lo mejor eso y de pronto empezamos a limitar nuestro crecimiento, ¿no? ¿Cómo crees tú que se da ahorita que comentabas, por ejemplo, de estos negocios que surgen a lo mejor en la cochera y después se convierten en grandes franquicias? Mencionas la disciplina, mencionas esta parte también de darle tu toque, pero ¿cuál es ese momento o ese punto de quiebre en el que hace toda la diferencia para que realmente se quede en el buen negocio en la cochera o que se dispare a un gran negocio de franquicias, etcétera? ¿Qué pasa ahí? Creo que va a depender mucho de lo que esté buscando cada quien. Me explico mejor. Hay personas consideradas muy exitosas y que siguen en el garage. Entonces seguramente así está porque para ellos está bien. A mí me gustaría partir de ahí, ¿no? No todas las historias de garage tienen que convertirse en grandes empresas. Uh-huh. Una empresa de garage puede seguir siendo muy exitosa estando en el garage. Pero habiendo dicho eso, algo que yo he visto que es el parteaguas o es algo importante para dar el brinco o el crecimiento es que hay que encontrar un balance entre poder salir a vender y poder cumplir con esto. Tenemos ejemplos de todo, afortunadamente, y hay empresarios que están vendiendo como locos y tienen canas verdes porque no pueden entregar lo que están vendiendo. Y me parece que eso tampoco es una buena vida de emprendedor o de empresario. Claro. Que estés odiando y detestando cada día porque no puedes entregar lo que ya estás vendiendo. Pero por el contrario también hay empresarios que se la pasan mucho tiempo planeando y no salen a vender. Entonces, si nos imaginamos un sub y bajas, el parteaguas del que hablamos cuando sales del garage y empiezas a ver el crecimiento es cuando se balancean las dos fuerzas. Cuando estás vendiendo mucho porque el mercado está percibiendo el valor que estás aportando, pero al mismo tiempo eres capaz de entregar ese valor. Cuando eso sucede, desde mi punto de vista, es la inflexión para salir del garage y empezar ya una colina cuesta arriba. Me gusta mucho lo que dices y fíjate que justo estaba platicando ayer con una persona que decía, es que yo sé que si me pongo a vender, él es freelance, ¿no? Uh-huh. Dice, si me pongo a vender, yo sé que voy a tener más trabajo y no puedo entregar todo ese trabajo. Y es como, pues contratas a alguien, uh-huh, ¿no? Pero ¿qué tal que después no hay suficiente trabajo? Exacto. O sea, como ese miedo que a veces pasa para poder cruzar esa barrera y decir, pues me la juego porque sí o sí va a jalar más, porque voy a tener más tiempo para salir a vender y me puedo apoyar en otras personas para que me ayuden a cumplir con lo que tengo que entregar. Es correcto. Y por eso creo que depende mucho de lo que uno quiere. Voy a pensar como consultor igual, ¿no? Si me lo permiten, no es mi favorito, pero voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió. Yo fui freelancer como consultor hace tiempo.
Mi socio actual fue freelancer un tiempo. Y los dos coincidimos en que, pues, mira, tienes 3 clientes, los atiendes tú, le pones todo el cariño y toda la creatividad a cada cliente y vives bien. O sea, pues te pagan y ahí vas, ¿no? Y creo que es un muy buen estilo de vida. No estilo de vida en el sentido de dinero, sino es un buen balance de vida. Sin embargo, nosotros nos caímos bien y empezamos a trabajar juntos porque quisimos sacar algo más allá de una contraprestación por un servicio. O sea, no nos veíamos siendo freelancers. Queríamos tener una empresa, un despacho que fuera a ayudar a muchas empresas a cumplir sus objetivos en México y en Latinoamérica. Esa fue lo que nos hizo hacer clic. Y esto te lleva a que puedas tomar ciertos riesgos y romper esta paradoja de primero vendo o primero aseguro que lo puedo entregar. Exacto. Rompes la paradoja porque tenemos que aceptar que tienes que salir a vender. Y luego tienes que cumplir. Y si empiezas a cumplir y dejas de vender, pues ni modo, tienes que aceptar el riesgo de que pues, vas a tener menos dinero un tiempo o a lo mejor vas a tener que acudir a alguien más o a un crédito, pero son riesgos medidos que tomas en función de lo que tú quieres. ¿Verdad? Insisto, puedes no vender para no meterte en esos problemas, pero puedes meterte en esos problemas para poder vender más, ¿no? Pero al final la paradoja se rompe con el propósito que tú quieres lograr. Es como muy personal, ¿no? Es como que personal. Tiene que ser de un lado, tiene que ser del otro, más bien, como dices, ¿no? Hacia dónde le quieres dar. Si tú te quieres quedar en tu cochera y ahí te está funcionando súper bien, seguimos con el ejemplo de la cochera, sí. Pues también está bien, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues también el éxito no es algo que te tenga que confirmar a alguien externo, sino el cómo tú te sientes con lo que estás haciendo. Pero, por ejemplo, tú como consultor, ¿qué es lo primero que evalúas o que empiezas como a indagar cuando llega una empresa o un freelancer principalmente para poder dar un diagnóstico? Qué buena pregunta, porque también es muy amplia la respuesta, pero lo primero que tendríamos que evaluar es el valor del servicio o del producto que se está ofreciendo. Con valor nos referimos a que la pregunta es ¿qué necesidad estás resolviéndole a quién? O qué alegría o qué felicidad le estás dando a quién. Y una vez que tú, emprendedor o tú, freelancer, sabes o decretas el valor que estás aportando, nosotros lo que hacemos es salir a validarlo con los clientes o con ese mercado, ¿no? Okay. Voy a poner un ejemplo. Un posible cliente de la locución comercial, pues es una agencia de publicidad. Y el valor que puedes aportar es, pues, la calidad, los audios, la versatilidad, etc. Y nosotros lo que hacemos es obtener eso e irlo a validar y luego regresar contigo, Isa, y decirte, efectivamente las agencias aman lo que tú haces. Ok. Entonces ahora sí, con eso empezamos a hacer ingeniería inversa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder llegar al mayor número de agencias posibles? Y empezamos a hacer la ingeniería inversa. No copiamos buenas prácticas, sino que cuando hacemos nuestra ingeniería inversa para ver qué necesitamos, entonces es cuando traemos ideas de las grandes empresas o de las buenas prácticas. Ok. Pero partimos de eso, de la validación del valor. Y yo creo, bueno, me imagino ahorita por lo que comentas, que en este primer encuentro con las personas o las empresas, a lo mejor sucede que en esta pregunta de cuál es tu valor, quizá tampoco lo tienen tan claro. ¿Te ha pasado? Sí, siempre pasa. Es muy común. Y es muy común porque cuando empiezas a trabajar sobre lo que haces, sobre lo que sabes, sobre lo que te empieza a gustar y empiezas a trabajar. Y es difícil que a alguien nos preguntemos el valor que estamos aportando hacia afuera. Pero bueno, tenemos forma de ir guiando una discusión que nos lleve a esta clase de reflexiones, ¿no? Pero bueno, les puedo aprovechar y les hago alguna sugerencia que a mí me funcionó y que me funciona con los clientes, es empezar a preguntarte, incluso con nombre, ¿quién es tu cliente, no? Bueno, regresando al ejemplo de la agencia de publicidad. Sí, la agencia de publicidad, pero dentro de la agencia, ¿quién te compra? ¿Es el director creativo? ¿Es el director general? ¿Es el
el director de estrategia de la agencia, ¿quién te compra? ¿No? Entonces, bueno, ya, me compra X. ¿Quién es tu contacto? ¿Quién es? Claro. ¿Cómo se llama normalmente? Pues normalmente se llama Patricio. Perfecto. ¿Cuántos años tiene Patricio? Y empiezas a rascarle a una cosa que llamamos user persona. Porque empiezas a preguntarte, oye, ¿y Patricio qué hace en su día a día? No, pues maneja, llega a la agencia, revisa correos, se pelea con el cliente, se enoja con su jefe y luego llega con su equipo y se desquita. Entonces empiezas a enlistar lo que le preocupa, lo que le frustra, pero también lo que lo hace feliz. Escuchar un audio de Isa que le dio perfecto al grano, eso le puede hacer feliz. Entonces empezamos a enlistar y a reflexionar sobre lo que le preocupa, lo que le frustra y lo que lo hace muy feliz. Una vez que tenemos este panorama, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo yo puedo quitarle estas preocupaciones o cómo puedo provocarle estas felicidades, ¿no? ¿Cómo hago feliz a Patricio? ¿Cómo le hago feliz a Patricio? Así es, tal cual. Ok. Y empiezas a enlazar lo que tú haces con lo que hace feliz a Patricio. Y ahí empiezas a describir exactamente cuál es tu valor. Oye, pero está buenísima esa mecánica, porque a veces, o sea, cuando hablamos como de estrategia y de no sé qué, de pronto puede sonarnos, sobre todo quienes no estamos a lo mejor muy familiarizados con esta parte de consultorías o etcétera, como algo muy enredado. Pero ponerlo tan humano, ¿no? Como sí. a crear ese, no sé si sea lo mismo que un avatar de alguna manera, ¿no? Sí, que exactamente. O sea, como a quién te vas a dirigir, exactamente quién es tu cliente ideal y ponerle ese nombre y ponerle esa personalidad. Y no es como que todos tengan que entrar en eso, ¿no? Pero seguro te ayuda a conectar mucho más. Correcto, te ayuda a tratar de identificar y a ser muy empático o empática con quien te está comprando esos servicios o quien te podría comprar esos servicios. Claro. Y esa empatía es la que facilita decir, extraordinario. Entonces yo tendría que ir más allá de solamente entregarle una tarjeta de soy freelancer, ¿no? Tendrías que ir más allá o podrías ir más allá. Entonces empiezas a tener estas pistas del valor que estás generando. Oye, Dani, y hablando de cosas turbias, ¿te ha tocado que de pronto hay algún cliente o algún prospecto que se acerca a la consultoría y que decides no entrarle? O sea, ¿qué puede suceder o qué situaciones te han tocado como consultor que de pronto dices, no te podemos ayudar? Sí, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Y nos ha pasado de todo. Clientes que no nos quieren y clientes con los que se nos hace difícil trabajar y tampoco los queremos, pero... Que no quieren escuchar sus verdades. Exacto. ¿Será? Exacto. Cuando nosotros hicimos este ejercicio del user persona, parte de la descripción que nosotros hicimos, en nuestro caso se llamaba Fernando, es una persona que es muy inteligente, es empresario, es emprendedor, sabe lo que quiere, sabe lo que hace, se prepara mucho, lee mucho, y entonces partimos de esa base. Es una persona muy inteligente, pero también es una persona que entiende que necesita los quiénes. Entonces, ese para nosotros es nuestro Patricio, ¿no? Y lo comento porque nos ha pasado que llegamos con personas que creen que lo saben todo, que no necesitan ayuda y que no escuchan y no aceptan tampoco la ayuda, ¿no? Entonces, sí nos pasa y tenemos un protocolo de salida. Y es decírselo así tal cual, ¿no? Lo que yo decía hace un momento, la disciplina es una cosa fundamental y tu sazón es otra cosa fundamental. Entonces, pues si no tienes la disciplina de poder meterte a un proceso de mejora o de escucha, pues mejor no gastes dinero y no gastamos el tiempo, ¿no? Y así lo hacemos, así lo decimos. Lo que realmente nos cuesta mucho trabajo es cuando descubrimos que el valor que el emprendedor o el empresario o el freelancer está aportando, en realidad el mercado no lo está percibiendo como valioso. Eso sí es un problema más grave, porque entonces sí tenemos que hacer una reingeniería, pero un poco más profunda, con la sensación de que, chihuahua, lo que yo hago y he hecho toda mi vida no está tan valorado allá afuera. Eso no nos ha pasado tanto, pero sí nos pasó en algún momento. Tratamos de darle vueltas a las cosas, ¿no? Dicen que la innovación o las grandes ideas no están en la tecnología de los materiales o en la tecnología de los aparatos, sino en la forma de entregar ese valor. Entonces, bueno, todos sabemos y todos hemos visto cómo pues plataformas muy famosas, los casos de Netflix, hace exactamente lo mismo que un gimnasio y que Blockbuster, pero lo entrega de manera diferente.
Entonces la innovación viene de la forma de entregar el valor. Cuando no hay un valor suficiente en el producto, en el artefacto, en el servicio, exploramos la forma de diferenciar la forma de entrega. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que sí nos tocan de esos clientes, pero siempre buscamos la forma de ayudar. De salir lo menos raspados posibles. Sí. Oye, Dani, ¿y cuáles serían, por ejemplo, esto que comentas de que a lo mejor la propuesta de valor del negocio no es tan valiosa? Sí, me imagino que debe de ser un tema sensible, pero a final de cuentas, si uno se está acercando a una consultoría, pues lo que quieres es que te ayuden a que jale, ¿no? No que te digan, oye, qué bárbaro, qué maravilloso lo estás haciendo, porque pues para eso está tu mamá. O sea, si quieres que te digan las cosas pues fuertes y que te van a ayudar a crecer, pues vas con un consultor. Pero ¿cuáles serían como los don'ts así de los negocios? O sea, de lo principal que tú en tu experiencia como consultor has visto en diferentes negocios y que dices, esto definitivamente es muy difícil que puedas ver la luz del éxito como empresa, como freelancer, como negocio. Son diferentes cosas, pero hay un método que usamos mucho y que me ha gustado mucho que es el Balance Scorecard. El Balance Scorecard se llama Balance porque balancea 4 áreas fundamentales del negocio, de cualquier negocio. Okay. Yo me atrevería a decir que incluso de una casa, una familia, parecería todo puede que entrar ahí. Entran ahí. Ya ustedes lo definirán, pero esas 4 cosas, hablando de negocio, es el tema financiero. Nadie trabajamos para no tener dinero, ¿no? Entonces, el tema financiero es lo primero. Hay que cuidarlo mucho y también es un tema que yo he visto que es una de las lagunas más grandes en emprendedores y en freelancers, incluso en empresarios ya en camino de consolidarse. El tema financiero es algo débil. Entonces, yo diría que es un tema crucial al que le debemos poner atención y del que debemos leer y prepararnos un poco. No hay que ser expertos, pero hay que entenderlo. Entonces, bueno, ese es el primer tema. No hay que descuidarlo. El segundo, claro que son los clientes. Todo lo que hemos hablado del patricio, ¿no? Hay que construir relaciones con muchos patricios, hay que irlos a buscar, hay que convencerlos, hay que venderles. Entonces, el segundo son las ventas y la relación que conseguimos con nuestros clientes. El tercero es este balance del que hablamos al inicio, la forma en que adentro funcionas. O sea, que lo que tú haces en tu estudio, en tu oficina, en tu fábrica, en tu taller, te dé para cumplir con lo que le estás prometiendo al cliente. Este método del Balance Scorecard lo que dice es procesos internos. No los descuides, asegúrate que lo puedes hacer bien. Y finalmente, el talento y la mejora. Lo que les digo, ¿no? Los quiénes y estar mejorando constantemente. Entonces, esos son las 4 cosas que hay que balancear. La analogía de este balance es que cuando alguien pilotea un avión, imagínense que nos subimos a un avión, volteamos a la cabina y no hay nada más que un circulito en toda la cabina del avión. Y le preguntamos al piloto, oye, ¿por qué solamente un circulito y todo está vacío? No, pues es que en el vuelo solamente voy a medir el combustible. Yo me bajo del avión, ¿no? Si no vas a medir nada más el combustible. Y así es con los negocios, ¿eh? Mucha gente se fija muchas veces en las ventas nada más, no se fija en todo lo demás. O en las finanzas y no le importa lo que hay detrás, ¿no? Entonces no, claro. Hay que balancear esas 4 cosas. Ay, pues esos son buenos consejos para que tomen nota de esas, por ejemplo, parte de los procesos internos que hay que tenerlos como que muy, muy claros. Y muchas veces esa falta de estructura es lo que genera caos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que sería como tener o sea, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder establecer una metodología de trabajo quizás, o una metodología de crecimiento, algo que te ayude como a sentar tus bases, principalmente hablando en el caso de emprendedores y de freelancers? Correcto. Va a depender del tamaño en el que cada uno estemos. Tamaño me refiero al volumen de operación o de ventas, ¿no? Hay empresas que tienen servidores completos de procesos, de procedimientos, de políticas y de un montón de controles. Y pues cuando uno está empezando, cuando eres una persona, 2 personas, pues no necesitas tanto ni tampoco sentarte a hacer manual de procesos. Uh-huh.
Pero, como yo les decía, pues la disciplina es fundamental. Y la rutina de trabajo nos ayuda a poder mejorar la rutina de trabajo. Déjame intentar responder la pregunta con un ejemplo que vi en la mañana que me fue fascinante. Hay un agricultor en México que pues, empezó a echar semillas de maíz y empezó a crecer maíz. Y pues aprendió a hacer maíz. Y poco a poco él entendió que lo que necesitaba hacer era generar más maíz por cada hectárea de tierra. Ese fue su indicador desde el inicio. Toda su estructura interna, todas sus rutinas, todos sus rituales estaban enfocados en eso. No nos preocupemos tanto porque si se hacía el paso A, el paso B y el paso C. Eso lo fue descubriendo en el camino, pero tenía certeza de que quería más maíz por hectárea. Eso, para hacer el cuento corto, lo llevó a romper el récord de producción en México, llamó la atención de los chinos y se fue a romper el récord de producción por hectárea en China. Wow. Porque tenía bien claro que esa era su medición, eso era su proceso interno por mejorar. Una sola cosa. Entonces, voy a aprovechar porque muchos emprendedores y muchas empresas dicen, necesito procesos documentados para ser exitoso. Habrá algunas personas que no estén de acuerdo con esto. Yo creo que no necesitas la documentación para ser exitoso. Necesitas indicadores que te indiquen que tienes que mejorar el proceso, o que tienes que mejorar tu rutina, o que tienes que mejorar tu disciplina. O sea, realmente estar constantemente midiendo para saber qué te está funcionando, qué no te está funcionando. Así es. Y te va dando estructura, ¿no? Haciendo una analogía muy boba, si tú quieres correr 10 kilómetros y entras a trabajar a las 8 de la mañana y te levantas a las 7:50, pues no te va a dar. Entonces cambias tu proceso y te levantas mejor a las 6 para correr los kilómetros y luego ya entras a trabajar, ¿no? Entonces, claro, con esta analogía lo que quiero decir es, hay que fijarnos en qué queremos, lograr pequeños pasos y construimos hacia atrás. Claro, y de alguna manera es como ser bien congruentes con los objetivos y las acciones que estamos siguiendo para alcanzarlos, ¿no? Como bien dices tú con el ejemplo de la levantada, pues no, o sea, solitos nos estamos poniendo el pie y entonces nos frustramos y decimos, es que no estoy logrando lo que yo espero y entonces entran miedos, etcétera, pero pues realmente estás haciendo lo que necesitas para lograrlo. Así es, así es. Oye, Dani, y bueno, me gustaría que cerráramos con que nos platicaras un poco sobre estos temas de innovación, ¿no? Que bueno, decías que tiene mucho que ver con la forma en la que entregamos. Es algo que escuchamos mucho, ¿no? Como que hay que innovar y trabajar en la innovación. Pero, ¿cómo podríamos encontrar estas áreas de oportunidad para implementarla? Hay un estudio que me gustó mucho, ahorita un poco lo cité, y dice que el 90% de las empresas clasificadas como innovadoras en el mundo no innovan en la tecnología o no tienen, o la innovación no viene de los laboratorios de investigación y desarrollo, la innovación viene del modelo de negocio, de la forma de entrega, de la forma de cobrar, de la forma de costear, de las formas del modelo en sí del negocio. Modelo es entendiendo esto. ¿A quién le das valor? ¿Cómo le das ese valor? ¿Cómo se lo cobras? Listo, ¿no? Habiendo dicho esto, este estudio dice que pues, hay que copiar. Okay. Hay que copiar, pero no hay que copiarle al competidor, no hay que copiarle al colega, porque o no hay que copiar recetas, porque estaremos cayendo en un resultado igualito, no hay innovación ahí. Lo que dice que hay que copiar es copiar de otros sectores, de otras industrias, de otros países. Está fascinante la idea porque, por ejemplo, hay un modelo de innovación muy padre en el sector agroindustrial que está copiando modelos del sector de la construcción y del sector de tecnologías de la información. Es decir, voltear a ver otros sectores, otras industrias y decir, ¿cómo puedo hacer lo que está haciendo SmartFit? Que no sea comercial. ¿Qué están haciendo y cómo lo puedo hacer yo como freelancer de locución? ¿Qué está haciendo X compañía? ¿Qué está haciendo Netflix? ¿Cómo lo puedo hacer yo conmigo? Voltear y tener esta inspiración de otros sectores o otras industrias ayuda mucho. Créanme
Vean todas las empresas, todos los espectaculares que hay a su alrededor y pregúntense, ¿cómo podría hacer eso que está haciendo la industria automotriz en mi pequeño negocio? ¿Cómo puedo hacer lo que está haciendo esta tienda de plantas en mi negocio? Y empiezan a surgir ideas. Si empatamos esas ideas con este ejemplo de Patricio, de las necesidades de Patricio, y empezamos a obligarnos a ligar, es ahí donde surge la innovación. Me encanta. No hay que inventar, hay que inspirarnos. Totalmente. Y o sea, por ejemplo, hablabas de copiar, pero que más bien creo que van por la parte de la inspiración. Y eso lo podemos hacer desde donde sea, simplemente hasta las cuentas que seguimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de redes sociales. Porque yo veo mucho que de pronto es así como que en el caso de lo que hago yo, ¿no? En el caso de la locución, es como, bueno, pues si veo que esto le está funcionando a este locutor o a esta locutora, voy a empezar a hacerlo yo también. Pero tarde o temprano va a brincar como, pues es que alguien lo empezó a hacer primero que Exacto. tú, ¿no? Entonces, más bien, ¿dónde puedo inspirarme y seguir cuentas o sea, buscar personas y empresas y marcas de cualquier otro sector para trabajar desde esa innovación y empatarlo con Patricio? Con Patricio, exactamente. El sector restaurantero genera muchas ideas. Claro. Y todos lo hacemos. Vamos a los tacos, vamos al restaurante, vamos a un bar. Hay que observar alrededor y cómo puedo hacer esto de, no sé, de servir mesas muy rápido, cómo lo puedo adoptar yo. Estoy diciendo tonterías, ya lo sé, pero lo importante es ir a observar alrededor. No, claro, pero tienes mucha razón. O sea, a lo mejor también trabajas en tiempos de entrega, a lo mejor trabajas en, no sé, hasta cliente frecuente, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un restaurante que es famoso por su servicio acá en Monterrey y se inspiró en los pits de Fórmula 1. Porque cada vez que se va un cliente, su indicador de éxito era, se va un cliente y en 3 segundos la mesa necesita estar lista, aunque no haya clientes afuera. Es su sello. Claro. Entonces, yo me sorprendí porque vi que se paró una mesa y ¡pum! Llegó un ejército de personas, ¡pum! La mesa estaba como si nada hubiera pasado en segundos. Entonces, pero se inspiró en la Fórmula 1, ¿no? Claro, ahí los quiero en mi casa. Sí, es un buen ejemplo porque realmente sí hay muchas formas de dónde sacar inspiración. Dani, ¿algo más que nos quieras compartir? Por favor, dinos dónde te pueden seguir, redes sociales o algún lugar donde te puedan contactar si tienen alguna pregunta. Como quiera, esta información va a estar también en la descripción del episodio por si no lo alcanzan a apuntar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de valor. No creo mucho en las recetas ni en las personas que dicen tienen que hacer esto, pero me ha encantado la oportunidad de compartir, Isa, lo que los clientes me dejan saber y me dejan explorar. La empresa se llama Novament. Ustedes pueden encontrarnos como novament.com.mx, en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, estamos como Novament, Novamente, para que se recuerden. Entonces, ahí estamos a la orden, el equipo de consultores y yo. Excelente, por aquí deben de estar apareciendo ya la información. Ay, te agradezco mucho, disfruté mucho esta plática y estoy segura de que va a sembrar esa semillita en muchas personas para empezar a trabajar otras áreas de oportunidad, de crecimiento y sobre todo si quieren prepararse más, pues ya saben a quién acudir. Muchas gracias. A ti, Dani, gracias y nos vemos hasta la próxima. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast.